¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a armar la P11C de Modelex en escala 1.72, el principal caza polaco al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Según la caja tenemos dos opciones para hacer. Yo seguramente vaya por la que aparece en el arte de la caja. Y acá están las instrucciones. Se entienden mejor que otras que he visto de parte de Modelex, pero igual nunca está de más buscar mejor referencias en internet para guiarse más fácil, sobre todo con la parte de la pintura. Estas son las calcos incluidas. Hay un par que son de color blanco y quizá no las vean a simple vista. Tengan cuidado de no romperlas al intentar recortar otra calco. Las piezas se ven bien, están hechas de un lindo material plástico y se notan varios detalles en la superficie. Sin embargo, también hay algunas imperfecciones. Como pueden ver acá, no sé si es culpa del molde, quizá está degradado y tiene estas improlijidades. Van a encontrar detalles como estos en diferentes partes del kit. No son tan graves, he visto peores. Lo único que veo complicado es limpiar esta pieza, que tiene mucho exceso plástico. Quizá termine lijándole todo el interior. Bueno, vamos a iniciar uniendo las alas. Acá encontré otro defecto de la inyección. Van a ver que falta plástico. Entonces quedan como huecos al unir las piezas. Voy a armar el interior, pintarlo y unir ambas mitades del fuselaje. Luego me puse a colocar los estabilizadores traseros y acá ocurrió el primer accidente. Estos soportes son muy frágiles y se me quebraron apenas los toqué, así que tengan cuidado con esos. Luego me enfoqué en colocar el motor y la hélice, estos ya pintados porque me resulta más cómodo pintarlos antes. Después coloco las alas y ya solo nos queda preparar el tren de aterrizaje y los soportes que van entre el fuselaje y las alas. Estos, al igual que los que mencioné antes, los del estabilizador trasero, también son frágiles. Aunque el plástico se siente bueno, todo lo que sea piezas finas resulta muy frágil y tienen que tener cuidado con estas. De estos soportes se me rompió solo uno, por suerte. Al pegar el tren de aterrizaje me di cuenta de dos problemas más. Por un lado, uno es más largo que el otro, lo cual hace que no quede simétrico y que no se pueda agarrar bien al fuselaje. Esto es, sin dudas, otro problema de la inyección. A una parte le ha llegado menos plástico que a la otra, no se ha llenado bien el molde, entonces una pieza ha quedado más corta. Y por otro lado, el otro problema es que este plástico es muy blando y la pieza del tren de aterrizaje es muy plana, entonces se flexiona con muy poco esfuerzo. Ya había armado una de estas P11 hace como un año atrás y lo que me pasó en ese momento es que el mismo peso del kit generaba una curva en el tren de aterrizaje porque es muy blando. Así que para evitar que vuelva a pasar eso, voy a agregar soportes adicionales. Total, después de todo, la P11 sí tiene unos soportes acá. Así que le agregué estos que están hechos con piezas que me sobraron de otro kit. Quizá quedan un poco gruesos, no se me ocurrió en el momento, pero podría haber utilizado alfileres que son más finos, pero bueno, a mí en lo personal no me molesta. Coloco las ruedas en su lugar y la pieza de plástico transparente y ya estamos listos para iniciar con la pintura. Pero antes de eso quiero comparar rápidamente las piezas de esta P11 con la de Mistercraft, en la cual los detalles parecen ser un poco menos notorios, aunque sí están ahí, y se la ve mucho más prolija al no tener todas las imperfecciones que tiene en la superficie la de Modelex. Así que ya a futuro, cuando haga la reseña de este kit, voy a poder decirles cuál me parece la mejor opción de las dos. Hasta ahora creo que preferiría la de Mistercraft, porque las piezas se ven más prolijas, tiene más opciones de calcos, el manual a color es 1000 veces mejor y se consigue más barato incluso. Los precios de los kits de Modelex han aumentado últimamente y ya no están tan accesibles como antes. Quizá deberían mejorar los manuales y sumar un par de opciones nuevas de calcos. De esa forma se justificaría mucho subirle el precio y mucha gente incluso volvería a comprar los kits. Ahora iniciemos con la pintura. Voy a colocar gris niebla por debajo de las alas y luego las instrucciones dicen que hay que pintar de verde oliva, pero las P11 yo tengo entendido que las de Polonia son de color khaki, que es un color similar al verde oliva pero con más cantidad de marrón. Y buscando en internet leí que lo reglamentario era el color khaki y las que usaban otros tonos eran prototipos especiales o modelos de exportación como las de Rumania. Así que en mi caso voy a pintar utilizando color khaki
mezclando estas pinturas. Si alguno de ustedes tiene algún respaldo histórico de que este escuadrón específico haya utilizado un tono más verde, me lo deja en los comentarios, me interesa saber. Yo con la información que encontré me parece que lo correcto es ir por el color caqui. Después de pintar las ruedas y algunos detalles en tonos metálicos, ya está lista para algunas calcos. Estas funcionaron bien, son algo finas y es fácil que se plieguen hacia adentro o se dañen, o sea, son delicadas, pero funcionan bien y hacen su trabajo. Para la franja blanca utilicé una que me sobró de un kit de Academy, así que me ahorré el paso de pintar la mano. Y luego de un barniz final ya tenemos la maqueta lista. Otro detalle que van a notar, yo pinté la hélice de color plateado porque recordaba esta foto. Y además tenía cerca el PZL-37, que las tiene así, pero estas hélices en realidad eran de madera y estaban pintadas de negro o de un tono marrón oscuro, así que rápidamente pude corregir eso. Vamos a compararla de tamaño con el bombardero polaco PZL-37. Ahora este bombardero tiene su escolta para que le haga compañía. La verdad que me gustan mucho estos aviones polacos, tienen diseños que me resultan muy llamativos, como por ejemplo en el caso de la P-11, el diseño de las alas de gaviota me gusta mucho. Y si comparamos la P-11 con otros aviones, se siente un poco más chica, ¿no? Se siente más chica que un caza promedio. Por ejemplo, comparando con los otros aviones que ofrece Model X, es apenas, ¿no? Apenas más chica que un caza promedio. Para los inicios de la Segunda Guerra Mundial, estos aviones ya estaban quedando obsoletos, sobre todo en comparación con los aviones alemanes. Pero aún así, lograron defenderse y dar pelea gracias a su habilidad para maniobrar. La P-11 me resulta un avión muy interesante a nivel histórico, sobre todo teniendo en cuenta que Polonia no era una gran potencia industrial y sus recursos para desarrollar aviones eran limitados. La P-11 de Model X es una linda maqueta, pero con detalles. Tienen que tener cuidado con los soportes de las alas, con los soportes de los estabilizadores y con el tren de aterrizaje. Son piezas finas, delicadas. Les recomiendo mucho que agreguen el soporte extra en el tren de aterrizaje, así no se les flexiona. La mayoría de las improlijidades en la superficie quedaron ocultas cuando la pinté. Las más notorias son estas que mostré antes, que están en el fuselaje, que debería haberlas lijado para ocultarlas mejor. Creo que el punto negativo más grave en la maqueta es lo del tren de aterrizaje más corto, ya que cambia el ángulo que tienen que tener visualmente estas partes. Me pasó también en la P-11 que hice el año pasado, así que parece ser un error frecuente en este kit y es bastante grave. Aún así se puede obtener un buen resultado de este kit. Deberían corregir los errores en la inyección de plástico, ya que con el tren de aterrizaje bien sería un kit perfectamente recomendable para un iniciante. Me ha gustado, ha sido divertido de armar y bueno, pronto vamos a ver otra P-11 e incluso una P-7 en el futuro. Gracias por ver el video, espero que les haya gustado, que les haya servido y nos vemos en el próximo. Chao.